a la tercera y última jornada de capacitación sobre sexualidad, género y diversidad en establecimientos de larga estadía para adultos y adultas mayores, LEAM, vinculadas a CENAMA, organizada en conjunto por el móvil, la Unidad de Gestión y Supervisión LEAM, la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, junto a la División de Planificación y Control del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Antes de comenzar, rogamos silenciar sus micrófonos e inscribirse en el link que está apareciendo ahora en el chat. En primer lugar, le pedimos a la directora nacional de CENAMA, señora Claudia Smart Palomo, nos entregue unas palabras iniciales. Muchas gracias, Daniela. En verdad, quiero agradecerles la espera a todos los asistentes en esta participación de capacitación, porque en esta tercera jornada realmente me siento muy orgullosa, y cuando digo me siento, es equipo CENAMA, nos sentimos muy orgullosos de este convenio que firmamos por ahí por el mes de junio con el móvil, para empezar a introducir materias que nadie quería ver o que no queríamos visibilizar. Y esto nos ha permitido ir abriendo un camino respecto de la importancia que tiene en que las personas mayores también son parte de la comunidad LGTB+, y otras características que hacemos solo por estereotipos de la edad que se pierdan. Entonces, especialmente en dispositivos como los establecimientos de larga estadía, que hoy día son la mayor cantidad de participantes, ¿cierto? U otro, es tan relevante que nosotros mismos nos enfrentemos a cómo lo pensamos y si lo visualizamos dentro del contexto de las personas mayores. Así que solo me queda decirles que espero que este sea el inicio de muchas capacitaciones más, aunque sé que hay un arduo trabajo entre el MOL y el equipo de CENAMA, pero es un interés realmente para nosotros seguir creciendo, generar una hoja de ruta en estas materias para que no se vulneren los derechos de las personas mayores y que visibilicemos todas las opciones que existen, y que como Servicio Nacional del Adulto Mayor seamos un democratizador del conocimiento, porque muchas veces no hay conocimiento, no se piensa. Entonces, entregando estas herramientas, creemos que contribuimos, ¿cierto?, a mejorar la calidad de vida y el bienestar de muchas personas mayores, y también nos hace reflexionar a cada uno de nosotros que trabajamos con las personas mayores respecto a materias que son importantes y sensibles. Así que, Tomás, muchísimas gracias por estar aquí, que estas palabras se extiendan al móvil, y de verdad que ahí al equipo de CENAMA que ha estado liderando estas capacitaciones, agradecer y plantearles el desafío que queremos muchas más de estas capacitaciones y que generemos una hoja de ruta para seguir avanzando. Espero que compartan con su conocimiento, que disfruten de esta nueva entrega que sé, he recibido súper buenos comentarios de las capacitaciones ahí que nos hace el móvil, así que sea una instancia de crecimiento para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así que muchísimas gracias por generar estos espacios. Bueno, muchas gracias, directora, por sus palabras. Ahora daremos paso a la tercera jornada de esta capacitación, por lo que pedimos a Tomás pueda comenzar. Muchas gracias por las palabras de introducción. Para nosotros como móvil también ha sido un desafío muy bonito poder asumir este proyecto en conjunto, tener una experiencia nueva de una realidad que yo personalmente no conocía. He aprendido mucho estas semanas conversando con el equipo, con Javiera, con Felipe, con Daniela, con Vanessa. Cada vez que preparamos las capacitaciones surgen temáticas distintas. He estado como leyendo otro tipo de información y eso también lo agradezco mucho. También agradecerle a Juan Araya por acompañarme en todo este proceso, y quien también nos va a acompañar en esta tercera charla específicamente, que vamos a hablar un bloque sobre neurología. Al igual que las charlas anteriores, les voy a compartir el link para que puedan participar de la presentación. Ya lo pegué en el chat del grupo, entonces cuando vayan ingresando van reaccionando o escriben en el chat que ya pudieron ingresar para tener claridad. Comenzaré a compartir pantalla.
Entonces, agradezco también a todas las personas que se han conectado, que han participado de las charlas anteriores. Espero que este proceso sea continuo y que las personas que no han podido asistir, que tengan la posibilidad también de revisar las charlas que están documentadas. Entonces, me indican si pudieron ingresar para comenzar. Ok, ahí veo dos respuestas que sí. Entonces, vamos a comenzar. Recordarle a las personas que van ingresando que siempre se mantiene el link acá arriba en la pantalla compartida, que pueden copiar la página y escribir el número. La sesión anterior estuvimos viendo un poco sobre las definiciones de género, de sexo, estereotipos de género, identidad, expresión de género, y estuvimos conversando sobre los estereotipos de género de hombre y los estereotipos de género mujer. A partir de esto se les hizo la misión que conversaran sobre cuál es la expresión de género de una mujer, cuál es la expresión de género de un hombre, qué son estas actividades, roles, comportamientos que podemos observar, cómo se describe de cierta manera la apariencia de lo que entendemos por hombre o mujer en nuestra cultura. Estuvimos revisando también las características que señalaron de los estereotipos de género en la sesión pasada, donde aparecieron casi desde el intento por definir qué es eso que entendemos por expresión masculina y qué es eso que entendemos por expresión femenina, aparecen adjetivos contrastantes. Vemos por una parte que está la descripción de estereotipo de hombre como proveedor versus el estereotipo de mujer que señala que es cuidadora. Acá aparece suave, aquí aparece duro, aquí aparece femenina o bella, aquí aparece macho. Y hay distintas características que van apareciendo por contraste. Resulta complejo tratar de definir la expresión de un hombre y la expresión de una mujer si no es a través de la cultura, de cómo una cultura la mira, de cómo una cultura la describe. Si bien estuvimos analizando la sesión pasada de que existen ciertos estereotipos que influyen en nuestra percepción, tenemos que comprender que esto es un proceso cultural, que no es algo que esté arraigado a las características biológicas, que no se sustenta en nuestra diferencia sexual, sino que es algo cultural, a través de acciones que se promueven, a través de estereotipos, a través de comportamientos, de posibilidades de hacer o no hacer algo. En específico, hablamos de binarismo sexual cuando se asume una correspondencia entre el sexo y el género. ¿Ok? Recordábamos que el sexo eran las características sexuales y el género son los roles, los hábitos, comportamientos y expresiones que la sociedad identifica para diferenciar a los sexos. Cuando hablamos de binarismo, el binario que señala dos, hombre-mujer, sexual, y esto es que se asume desde una realidad de que las personas se identifican como hombre-mujer en correspondencia a su característica sexual, específicamente a la característica genital. Y a partir de eso se construyen las identidades y se promueven dos identidades principalmente, que es la masculina y la femenina. Hasta los 7 meses de desarrollo, todas las personas tenemos las mismas características sexuales. Todas las personas tenemos solamente gónadas y luego con los cromosomas y las hormonas que transportan los cromosomas empiezan a surgir los distintos cambios. Hay personas que se van a sexuar a partir de la masculinidad y hay personas que se van a sexuar a partir de la feminidad. También así hay variantes corporales que son las personas intersexuales, que ya lo habíamos mencionado la sesión anterior. Lo importante de observar el binarismo sexual es que podamos poner atención
a que muchas veces las situaciones de discriminación suceden porque se asume que una persona se identifica con su sexo. ¿Ok? ¿Se acuerdan la sesión pasada que estuvimos hablando un poco sobre el bullying homofóbico, que la UNESCO consideraba que el bullying homofóbico no solamente recaía hacia las personas que manifestaban una orientación sexual diferente, sino que a toda persona que no encaje con el estereotipo de género? Es decir, que la expresión de género, la identidad de género de esa persona no corresponda con el sexo asignado al nacer. ¿Conocen alguna cultura con otra definición de género? Marquen en la presentación si conocen o no conocen. De las tres personas que están señalando la respuesta sí. ¿Alguna podría compartirnos por micrófono cuál otra cultura conoce en relación a las definiciones de género? Yo en realidad no es que las conozca, pero las he escuchado en distintos reportajes que hay una cultura en México donde existe un tercer género y también en la India donde también no es binario, no es solamente hombre o mujer, sino que también se entiende como más amplio el concepto de, por decir, de género. Ok, muchas gracias, Fanny. ¿Alguien quiere agregar de las otras dos personas que señalaron que sí, qué otras culturas conocen? Yo, en general, los pueblos indígenas, africanos, no tienen una cosmovisión de vida tan binaria. Por ende, el género no se observa de una forma tan binaria. Gracias. Y la tercera persona que señaló que sí, ¿le gustaría compartir su conocimiento al respecto? Ok, vamos a ver un video a partir del último comentario que acaban de hacer con respecto a las culturas indígenas. Específicamente vamos a ver un video relacionado a la cultura mapuche. El pueblo mapuche, como toda cultura, cuenta con constructos culturales propios, los cuales pueden ser muy diferentes a cómo vemos las cosas desde otras culturas más contemporáneas. En la cultura mapuche existían temáticas como el género, la identidad y la sexualidad, cuyos enfoques no son de conocimiento general, ni mucho menos transmitidos a través de la educación en la actualidad. En el ámbito mencionado, los mapuches se caracterizaban por no enjuiciar las relaciones homosexuales, la participación de la mujer en actividades de espacio público, una concepción de la sexualidad más allá de lo reproductivo, y también por permitir las relaciones polígamas dentro de la propia comunidad. En la población mapuche, antes y durante de la colonia, se pueden diferenciar tres identidades de género. La tradicional, es decir, la dualidad mujer-hombre, y una tercera identidad que contenía ambos géneros, los machihueye. Las mujeres se caracterizaban por las tareas que realizaban, como por ejemplo, encargarse del cuidado y curación de su entorno, y también la horticultura. En cuanto a su vestimenta, se caracterizaban por una larga pieza de paño de lana sujeta a la cintura con una faja, el uso de joyas trailonco, la trapelacucha, chaguay y tupu. Los hombres mapuche, en cuanto a sus tareas, se encargaban de, generalmente, la caza, el pastoreo de animales y su participación en la guerra. La vestimenta masculina se caracterizaba por el uso de calzones de lana denominados chiripa, camisas sin mangas y un poncho cuadrado. Por último, tenemos la figura del machihueye,
quienes eran hijos de caciques importantes que se iniciaban en el chamanismo. Estos se caracterizaban por oscilar entre la feminidad y masculinidad en diferentes grados. Además, el ser poseídos por espíritus de géneros diferentes, obtenían herramientas para viajar entre la realidad terrenal y celestial. No obstante, el hecho de que encarnara una identidad más femenina no significaba un rechazo social ni un juicio por parte de la comunidad mapuche, quienes lo veían como algo normal. Lamentablemente, la imposición cultural y religiosa por parte de los españoles inculcó la visión peyorativa de este género dual. Para ellos simplemente eran brujos sodomitas y lo asemejaban a un demonio. El hecho de que Machihueye usara el pelo largo y vestimentas semejantes a faldas era razón de descalificación, aberración y falta grave a las costumbres tradicionales, lo que finalmente terminó por suprimir esta identidad durante el tiempo. Como conclusión de lo mencionado, debemos señalar que lo que a veces creemos que fue lo tradicional no siempre fue así, y que la sexualidad, el género y la identidad pueden ser entendidos de diversas maneras en diferentes culturas. Comentarios, ¿qué les pareció el video que acabamos de ver? ¿Sabían de esto? ¿No sabían? ¿Les recordó algún otro tipo de cultura? ¿Se relaciona con lo que estábamos hablando recién de las otras culturas en relación a la descripción de género? Hola. Sí, yo tengo un comentario. Dime. Sí, bueno, bacán el video, como súper gráfico, muy explicativo. Y claro, yo al igual que la compañera sabía que los pueblos originarios no tenían esa concepción tan binaria, pero no me acordaba o no sé si tenía esa noción del machihueye como esta, bueno, que está más ligado a lo espiritual, pero como con esta eh, como no binarismo o un género como más neutro que transita entre lo masculino y lo femenino. Así que bacán, como que sigue para ir desmantelando esas creencias que nosotros a veces damos como por naturales o normales. Gracias, Javiera, por tu apreciación. Daniela, ¿quieres mencionar algo? Sí, sí, a propósito de la consulta que habías hecho, como que si sabíamos, no, la verdad es que, o sea, por lo menos yo desde mi apreciación personal, no sabía que existía también este género como intermedio y que todo lo contrario, tenía como una visión, no conozco mucho sobre la cosmovisión mapuche, lo reconozco, sé como lo más básico y en términos de género y cómo conciben los géneros, pensaba que era todo lo contrario, que era más binario. Entonces, Ok. sí. En general, cuando vamos tomando, o sea, cuando vamos percibiendo que hay otras culturas, principalmente las indígenas, como recién dijo una persona cuando estábamos hablando en esta lámina, tienen otra manera de entender la relación con el género, una manera más espiritual, en donde siempre ha existido otra variante o una variante distinta a hombre-mujer en el género. Mencionaron recién la cultura mexicana, que acá están las muches, que son las imágenes que estamos viendo acá, también se consideran un tercer género, son quienes promueven y mantienen vivas las costumbres de su tradición indígena, dedicándose a la construcción de vestuario, de accesorios, cosas que también participan de las celebraciones. Hacen las celebraciones en el pueblo y entonces cuando vamos encontrando otros tipos de experiencias, también sirve para contrastar entre eso que pensamos o que se promueve de alguna manera como si fuese una experiencia natural, que la sociedad se divide entre hombre y mujer y empezamos a ver que hay otras experiencias en relación al género en otras culturas también. Canela Bodenhofer
hizo un estudio en el 2019. Ella es socióloga, actualmente trabaja como asesora en el Ministerio de Educación. Hizo un estudio principalmente con personas trans, trans y personas no binarias en espacios educativos con distintos contextos educativos. Lo interesante de este estudio y que arrojó y por lo cual se los quiero compartir es que manifestaba que en general las situaciones de discriminación sucedían cuando no había una relación entre la expresión de género y la identidad de género, cuando no eran... no estábamos hablando de la misma expresión en condición a la identidad. Es decir, cuando habían personas que tenían una expresión de género que es andrógina o que es ambigua para la lectura del entorno, sucedían muchas más situaciones de discriminación, a diferencia de cuando las personas iniciaban su transición, entraban en este proceso en el que su apariencia era más binaria, que al margen de que fueran trans o no, ya tenían un aspecto binario de ser leído como hombre, lo que la sociedad identifica como hombre, o ser leído como mujer, la discriminación disminuía, que lo que generaba mucho conflicto en esos entornos educativos era la indefinición, la ambigüedad, el no binarismo. ¿Okay? Les comparto esto porque la población específica con la que ustedes están trabajando diariamente no va a ser una población que va a decir yo soy homosexual, o no va a decir yo soy una persona trans. Este tipo de conceptos son nuevos, son de las últimas décadas, probablemente dependiendo del nivel de información o de educación que pueda tener una persona, va a poder verbalizarlo, pero posiblemente no, porque recordemos como lo vimos en la sesión antepasada, el contexto histórico que tenía sus reglas específicas en Chile, que decía que ser homosexual era un delito hasta el 98, implicaba que hubiese una sensación de ocultar, de miedo, de no decir. Entonces, cuando tengamos experiencias posiblemente con personas que puedan ser o no diversas, imagino yo que lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver expresiones de género que no coinciden con el sexo asignado. Que más allá de observar puntualmente a una persona que está declarando sobre su orientación sexual o su identidad de género, vamos a ver expresiones de género diferentes. Entonces, vuelvo a traer el antecedente de lo del bullying homofóbico y vuelvo a traer este antecedente de este estudio, que aquí es donde principalmente ocurren los conflictos de discriminación con los estereotipos de género, cuando no se reproduce un estereotipo de género en una persona, antes de saber si esa persona tiene tal orientación sexual, antes de saber si esa persona se identifica con tal género. En este segundo bloque, como lo habíamos anunciado en las charlas anteriores, vamos a ver específicamente algunas cosas sobre neuropsicología. Ya habían estado ustedes mencionando situaciones con respecto a las variantes neurológicas en las personas que residen en los LEAM. Entonces ahora Juan Antonio va a explicar un poco cuál ha sido a partir de su experiencia su aprendizaje respecto a la sexualidad de personas adultas mayores, y nos va a ir enseñando algunos tipos de observaciones que pueden ser relevantes a la hora de trabajar con sexualidad con personas adultas mayores. Correcto. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Y como bien dice Tomás, un poco la idea de esto es como aportar un poco desde esta vereda, quizá un poco de observaciones y conocimientos que pueden ser útiles también para ustedes dentro de la labor directa con usuarios. Considerando la susceptibilidad directa de la sexualidad a propósito de algún tipo de daño en el cerebro, ya sea como una lesión adquirida o por otra parte algún cuadro neurodegenerativo como puede ser una demencia. Primero decir que la neuropsicología es el estudio de la conducta, en tanto esta está determinada por el funcionamiento normal o anormal del sistema nervioso central. La idea de esto es compartir un poco los hallazgos que existen sobre la sexualidad, o sea, que existen sobre la relación entre la sexualidad y el cerebro.
Primero decirte que la disfunción sexual es prácticamente la regla frente a algún tipo de lesión cerebral. Y bueno, y por disfunción sexual entendemos como dificultades en el funcionamiento sexual de los usuarios, que esto refiere más a aspectos físicos, derechamente, del funcionamiento sexual de un ser humano, como pueden ser todos estos temas hormonales, por ejemplo, dificultades de erección, dificultades en algún proceso de lubricación, por ejemplo. Y por otra parte tenemos también dificultades en el bienestar sexual, que viene recogiendo un poco también todos los aportes que Tomás ha establecido al respecto de todos estos elementos subjetivos que tiene también el hecho de la sexualidad humana. Dale. Bueno, principalmente vamos a intentar hacer un poco condensar esta parte para no caer en tanto tecnicismo. Principalmente tenemos estas variables que pueden resultar en algún tipo de disfunción sexual con posterioridad al daño cerebral. Tenemos factores cognitivos como por ejemplo la dificultad de atención, dificultades de memoria, dificultades de desinhibición conductual, por ejemplo, que es un caso bien recurrente por lo que ustedes nos han estado contando en este último tiempo. Dificultades de concretitud también. Se ve que usuarios que tienen algún tipo de daño en zonas frontales tienen dificultad como para hacer el salto temporal, como a otros movimientos, a otros momentos del espacio-tiempo, de tal forma de que si es que tratamos de hablar de alguna situación que haya sido problemática al interior de alguno de los centros, con anterioridad, si es que un usuario exhibe esta concretitud, va a ser bien difícil poder llegar como a algún tipo de conocimiento por parte del usuario. También tenemos las típicas dificultades del lenguaje, que imagino que también deben ser conocidas por ustedes, como por ejemplo estos usuarios que tienen afasia, que son estas dificultades en la producción del lenguaje, lo cual coarta de manera indiscutible, ¿sí? Como la comunicación de todas estas necesidades sexuales, tanto al staff de salud, que pueden ser ustedes, como también al resto de los usuarios. Como que esta comunicación al respecto de la sexualidad se ve impedida por causa orgánica en este caso. Por otra parte, tenemos causas emocionales. No es nada nuevo también para ustedes, me imagino, el hecho de que la depresión y la ansiedad pueden conducir a una disfunción sexual. Dificultades físicas, en un caso, por ejemplo, de alguna demencia degenerativa, como el parkinsonismo, por ejemplo, o en situaciones donde viene algún daño adquirido, por ejemplo, derrames en la zona del cerebelo, lo pueden dejar paralizado a un usuario, por ejemplo. Por otra parte, dificultades relacionales, ya que producto de todas estas secuelas de este daño cerebral, es bastante habitual de que la gente tienda a perder actividades o situaciones sociales acostumbradas con frecuencia anteriormente. Lo cual también puede ser negativo en relación a la vivencia de la sexualidad, en tanto esto coarta como situaciones donde yo pueda desarrollar mi sexualidad, por ejemplo, con alguna posible pareja o con algún posible otro significativo, o también en situaciones donde yo comparto características con hombres o con mujeres o con cualquier otra identificación que yo tengo sobre mí y que me permite relacionarme con otros. Finalmente tenemos factores sociodemográficos, que este viene a ser como el cable a tierra de todo lo que estamos hablando, ya que factores sociodemográficos como la etnia y el género van a determinar de forma indiscutible la forma que el sujeto tenga de vivir este daño en el cerebro. Tiene una suerte como de propiedad estructurante, ya que cada uno de nosotros tiene como un conjunto de valores, creencias, actividades o ideas que sentimos relacionadas como nuestra característica de hombre o de ser mujer, que es como todo lo que nos viene hablando Tomás. En un momento posterior a un daño cerebral, como puede ser un derrame cerebral o un infarto cerebral también cuando se tapa una arteria, un TEC también puede ser, ya que a edades avanzadas las caídas son muchísimo más peligrosas que lo que pueden ser como en edades más jóvenes, digamos, o también al momento en que se empieza a exhibir como la sintomatología de una demencia. En estos momentos, un primer punto de referencia que los sujetos tienen para hacer una comparación de su estado actual con el estado anterior es la calidad que tienen de ser hombres o mujeres, ya que es como el primer filtro que nosotros tenemos como para entender un poco como las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Por ejemplo, dificultades para cambiar el foco de atención, como veníamos hablando en las dificultades cognitivas, pueden, por ejemplo, tener un efecto directo en alguna relación sexual. Por ejemplo, al no poder mantener como una atención en conjunta frente a un estímulo,
Por otra parte, dificultades también de este tipo pueden tener relación con la interacción que tiene una madre con sus hijos, lo cual también está relacionado directamente con un rol asignado a un sexo y a un género en específico. De misma forma con un padre, por ejemplo. Factores físicos como la parálisis tienen un efecto sobre un cuerpo que se considera hombre o que se considera mujer. Pueden exhibirse sentimientos de tener cuerpos anormales frente a este tipo de comparaciones. Todos estos efectos se aunan a partir como del género del usuario. Hombres, por ejemplo, sobrevivientes de este tipo de daño refieren que ya no pueden moverse de manera libre, independiente y autónoma por el mundo, como para proveer y tener cierta relación con los hijos. De igual forma, mujeres, por ejemplo, hablando en casos más tradicionales, esto, en valores de género más tradicionales, que eran por la gente que tendía a participar en estos estudios, eh, ya no tienen el mismo dominio, por ejemplo, de la estética del cuerpo, de la capacidad para poder presentarse de la forma que ellas quieren hacia otros, como esto del maquillaje, por ejemplo, de la ropa que uno quiere elegir, se ve limitada también por estas opciones que me quedan después de este cuerpo, entre comillas, disfuncional, después de este daño cerebral. Es aquí donde la existencia de que el género sea como esta categoría inamovible es que puede ser objeto de sufrimiento para el usuario, debido a que las dificultades tienen como dificultades como para cumplir de forma exitosa con estos mandatos. En ese sentido, la invitación es como que se puedan dar tanto espacio para los usuarios con dificultades, como también para los demás usuarios en vistas como de satisfacer sus necesidades sexuales, tanto como de intimidad, como también por un tema como de bienestar, como de sentirse el hombre o la mujer que ellos necesitan. Y estamos hablando también de hombre y mujer en términos binarios, considerando que es lo más tradicional y lo más fácil de abarcar, digamos. La idea es como que siempre se apunte como que se pueda desplegar de forma más íntegra la identidad sexual de cada sujeto. También incorporar al estado de salud, cosa de poder resignificar la experiencia de lo que es ser hombre o mujer, ya que como venimos hablando hay un componente social, pero también podemos entender a partir de esto que hay un componente muy centrado en el mismo usuario, en el mismo sujeto, digamos, en el mismo sujeto poseedor de una sexualidad específica. Dentro del paradigma de la neuropsicología, una patita que compete para este tipo de situaciones sería la de la rehabilitación neuropsicológica, que apunta a un mayor o a un nivel óptimo de bienestar de los usuarios. No se parte como desde la idea de que queremos remediar un poco el déficit en términos cognitivos, sino que la idea es como paliarlo de la manera que el usuario tenga el mejor acceso, o sea, el acceso más óptimo a como decimos, a una calidad de vida óptima en relación también a sus funciones. Por eso es importante considerar las características de cada persona. Abandona un poco esta perspectiva como biomédica, digamos, donde el usuario tiene como esta posición pasiva, donde está rodeado de expertos que le dan indicaciones de qué es lo que debe ser, de qué es lo que tiene, poco menos, y se adopta una posición donde el usuario forma parte del plan que se va a llevar a cabo en función también de las capacidades de este usuario también, y de los problemas que el mismo usuario también exhiba. Con formar parte nos referimos a que se considera al usuario en su totalidad como para este abordaje. No se parte como del hecho de que necesitamos remediar esta dificultad de memoria que tiene. No nos orientamos al hecho de que necesitamos de que deje de tener este tipo de comportamientos, sino que nos acondicionamos a las capacidades que este sujeto tiene en relación a un daño estructural en el sistema nervioso central. Eso con esta diapositiva. Dale. Con respecto al trabajo de la sexualidad, queremos traer acá ciertos principios que son fundamentales, que los recogimos de un texto que se llama La sexualidad en residencias para personas adultas mayores, y trae estos principios de la bioética que creemos que pueden ser algo a lo que se puede volver a recurrir cuando necesitemos como orientaciones sobre cómo proceder en ciertas situaciones que están pasando en los LEAM. Primero, para la sexualidad es el principio de autonomía, que se ha de garantizar y respetar la capacidad de las personas
para actuar de acuerdo a sus propios deseos y sus principios libremente elegidos. En esto incluye la autodeterminación del género, en esto incluye la autodeterminación de la orientación sexual, de las cosas que le producen placer a una persona, a diferencia de las que les podrían producir a otra persona. El principio de beneficencia corresponde a los equipos de trabajo que faciliten y garanticen las necesidades, o sea, en realidad que faciliten las maneras de abordar las necesidades de cada persona. Está también el principio de no maleficencia, que se refiere a la obligación de proteger a las personas de experiencias dañinas. Observar que las personas no estén involucradas o que no sean víctimas de situaciones de agresión sexual o relacionadas con esa índole. En el principio de justicia es que existan derechos equitativos, que se trate de observar y potenciar el derecho de sexualidad de todas las personas sin discriminación al respecto y sopesar con cuidado actividades restrictivas. Tratar de evitar de un comienzo las actividades que los restringen alguna situación sexual, que cuando tenga la situación de restringir o de que algo tiene que detenerse en estos momentos, que se sopese, que se lleve a discusión, que se observe y se analice, en donde se separe el criterio o el prejuicio de la persona que está cuidando, de qué es lo que esa persona puede interpretar como una sexualidad que se deba llevar a cabo o no, y que a partir de la lectura que se hace, diferenciándome de la sexualidad de esta otra persona, tratar de comprender de qué manera se puede realizar en un espacio óptimo donde no hayan otras personas que puedan sentir incomodidad al respecto o etcétera. Recordar que en el principio de beneficencia lo que está promoviendo actualmente Senama es que se trabaje y se realicen procedimientos para que las personas puedan desarrollar su sexualidad. Han existido situaciones en las que se han generado piezas, habitaciones para que las personas puedan tener sus interacciones sexuales. Han habido situaciones en que se ha permitido que personas puedan asistir donde trabajadores y trabajadoras sexuales. Entonces, hay maneras, hay un objetivo de beneficencia claro por parte de Senama. Entonces, ahora la invitación es a que ustedes puedan, en los casos específicos, dialogar al respecto para encontrar las estrategias necesarias para que esta autonomía sexual de las personas en los LEAM se desarrolle. Un caso hipotético. Si un residente se expresa sexualmente en público, ¿qué haría usted? ¿Le separa del grupo para que no incomode a otras personas? ¿Encuentra una forma para que desarrolle su necesidad sexual? ¿O depende del tipo de expresión el procedimiento a seguir? Recordar a las personas que han ido ingresando también que siempre pueden participar, al igual que las sesiones anteriores de la presentación, con este link que aparece acá arriba, Menticon y Latina, y agregando el código que aparece ahí en números. Entonces, esta vez sí me gustaría, por favor, que las personas que están votando compartan su apreciación. Es muy relevante para esta parte de la sesión que podamos conversar un poco. Entonces, voy invitándoles a que de forma autónoma puedan responder por qué marcaron la alternativa que marcaron, cuál es la reflexión que tienen al respecto, para que podamos empezar a generar diálogo entre las distintas experiencias que suceden en el EAM. Bueno, yo marqué, decía, un residente se expresa sexualmente en público.
En general, si la persona está con un deterioro cognitivo, o porque si está orientada, no debiera ocupar un espacio público frente a el resto de sus compañeros. Entonces, si hay un deterioro cognitivo, dependiendo de su condición, de alguna u otra forma sacarlo a un espacio privado para proteger a esa persona, a él y obviamente a los compañeros, porque claramente es parte de la intimidad del adulto mayor y eso es como una forma también de protegerlo a él. Por eso yo escogí la primera opción, o sea, en el fondo, de alguna otra forma, resguardar su intimidad. No es como una forma como de llamar la atención, ni nada, uno no es quien para hacer una cosa así, sino que principalmente para resguardarlo a él y obviamente resguardar al resto de los compañeros que claramente no tienen por qué ser, en el fondo, testigos de una manifestación íntima, personal. Esa es mi opinión. Gracias, Fanny. ¿Alguna de las otras personas que indicaron tanto la segunda alternativa como la tercera alternativa podrían compartirnos su reflexión? Yo marqué depende del tipo de expresión, considerando, Tomás, que en base a ello, em, creo que la actuación también tiene que poder estar proporcional a la situación que ocurre. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que se expresa sexualmente en público? Que se desnuda, tiene sexo, cierra un ojo, camina, coqueto. ¿Cuál es la expresión? Entonces, en esa lógica, yo creo que es súper importante poder ir también desnaturalizando el prejuicio en torno a la expresión de la sexualidad o a aquellas acciones que uno le asocia con notación de expresión de sexualidad. Y eso creo que es parte de un entrenamiento de deconstrucción cultural también en los equipos de los ELIAM. Muchas gracias, Vanessa. ¿Alguna otra apreciación con respecto a su alternativa que marcaron? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Claro, quería compartir solo dos ejemplos. En uno ocurre que un residente con algún grado de retraso bueno, muchas veces coquetea con personal, como que le habla de una manera un tanto meloso, dicen algunas TENS, pero más que nada muy afectivo, la forma de hablar, el tono de voz. Entonces ahí, claro, no tenemos una capacidad de desarrollo, que él desarrolle su necesidad sexual, más que todo como que se le reprime, se le dice, por favor, no hable de esa forma a las demás, incomoda a la gente, pero bueno, él siempre sigue, insiste. Pero en otros casos, cuando residentes entre ellos interactúan de manera afectiva, pero más bien de manera más sutil, como miradas, tomarse la mano, no es como algo que encontremos que hay que separarlo, algo que se deja solamente. Ok, voy a hacer una observación al respecto. Apuntando a la experiencia sexual diversa y a las situaciones neurológicas diversas también que hay en la población LEAM, desaprobar la actitud de alguien frente a una sexualidad, pienso yo que no debería ser el camino a abordar. Son experiencias diferentes que requieren claramente observación, planeamiento, para encontrar la manera en cómo se puede atender esto. Pero cuando suceden ciertas cosas hay que comprender que cuando hay deterioros cognitivos, esta es la manifestación sexual que está teniendo la persona. Que tal vez no es la manifestación sexual que va a tener otra persona que no tenga deterioro cognitivo. No sé si, Juan Antonio, ¿te gustaría como agregar algo con respecto a esto? Sí, sí. Igual encuentro interesante porque como que igual retomamos un poco de lo que acabamos de hablar más adelante, en la diapositiva siguiente. Ujú. Pero bueno, como anticipo, decir de que efectivamente en estos casos es como igual importante determinar si cierto comportamiento obedece como causas netamente orgánicas o tiene que ver con algún comportamiento con raíces como más psicosociales, digamos.
En ciertas situaciones, por ejemplo, se puede dar de que esto sea un comportamiento orientado quizás como a evitar la soledad un poco. Pero también va a depender un poco como del tipo de daño de que estemos hablando. Si es que sigo Voy, adelante, voy a hablar la sí, sí, diapositiva que sigue. sí, dale. Bueno, precisamente eso era lo curioso de esto, es que nosotros hablamos un poco también como dentro de este paradigma de la neuropsicología y también como del enfoque centrado más en el usuario, abordar como comportamientos que puedan resultar disruptivos tanto en la causa como en el origen. Y precisamente este ejemplo, que no vi el nombre de quien habló recién, pero como este ejemplo de este usuario que hablaba como de forma más o menos coqueta con el personal, eh, apunta un poco, eso tiene un poco que ver como con esta matriz, disculpen. A lo que vamos con esto es que pueden haber antecedentes psicosociales, como puede ser como algún historial, como de dificultades en términos afectivos, que pueden estar ofreciendo como algún tipo de luz acerca del comportamiento de este usuario. Por otra parte, es importante también determinar el tipo de lesión del que estemos hablando, ya que es habitual que en sujetos con daño de tipo frontal exhiban este tipo de, ¿cómo se llama esto? De comportamientos sexuales inapropiados en algunos casos, comportamientos disruptivos, comportamientos un poco incoherentes, incluso en algunos casos, ¿cierto? Incluso a veces como que uno queda como un poco descolocado a propósito de que no tiene como sentido en este contexto social. También se ha visto mucho de que sujetos con daño frontal derecho proceden mucho con anosognosia, que es como esta dificultad para saber efectivamente los déficits que tienen. Es importante saber esto, ya que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, si bien uno puede acercarse directamente a este usuario y explicarle por qué, por ejemplo, su proceder está mal, en caso como de concretitud, como hablábamos antes, o en caso de anosognosia, esto puede ser infructífero, ya que al no tener conciencia de que tienen algún tipo de daño en el cerebro, ya que, como decimos, es el cerebro, es como el procesador central de nosotros, entonces bastante difuso el daño que uno puede tener y bastante difuso como la ramificación de ese daño en términos prácticos, digamos. Puede ser infructífero derechamente hablar con este usuario de esta forma. Por otra parte, operar en las consecuencias también tiene un poco que ver con dar a entender de que estas situaciones provienen de una situación como de neurodiversidad, ya que el primer afectado en este tipo de situaciones es el mismo usuario, ya que en situaciones como de comportamientos sexuales inapropiados son altos los índices de poca participación social que tienen estos usuarios, y eso también es un indicador es un indicador de bienestar y salud, ya que se ha visto que muchos sujetos que tienen altos índices de participación social, al mismo tiempo tienen un alto índice de independencias en la actividad de la vida cotidiana. Son sujetos que pueden moverse libremente, lo cual contribuye de una u otra forma al bienestar. Y eso siempre está como un poco en tela de juicio al momento de tener usuarios con desinhibición conductual o con anosognosia, como estamos hablando hace un segundo. Por otra parte, también es importante considerar el impacto que esto tiene en el personal de salud, ya que muchas veces uno puede sentirse como incapaz de proceder en estas situaciones, puede sentirse de que no hay una forma concreta de proceder en estas situaciones. Eh, Acá como que entran en juego también como las propias percepciones que también cada funcionario tiene de lo que es sexual. Por lo cual, en el fondo, sí es un terreno complicado y frente a la ausencia también de un material unificado que no tiene que hacer, lo que nosotros prestamos en estas situaciones como principios que pueden orientar un poco la práctica y en este tipo de situaciones también en particular. Ya que, por ejemplo, yo no conozco en profundidad a este usuario que tiene estas dificultades, o sea, que tiene estas salidas como desubicadas, si es que se quiere decir. Eh, pero obviamente el hecho de saber cuál es el tipo de patología que exhibe acá y también algún tipo de antecedente psicosocial puede ofrecer también como algún tipo de luz sobre qué hacer en este tipo de situaciones. Bueno, y finalmente, con respecto a estos comportamientos sexuales inapropiados, también el permitir realizar estos actos de autocomplacencia en privado pueden quizás obedecer a satisfacer esta necesidad de que se está buscando quizás de una forma como, digamos, disruptiva. Eso. No sé si también alguien como
de los que están en esta sesión tiene como alguna pregunta con respecto a esto, que igual encuentro que puede ser un poco denso esta parte de la neuropsicología. Bueno, maravilloso. Yo sí quiero como resaltar este punto que es generar estrategias de evaluación y atención particular ante la diversidad de situaciones que conforman la identidad de una persona, como lo que se está hablando acá, si es que hay antecedentes psicosociales, si es que hay algún tipo de lesión, son factores que hacen una particularidad en alguien y que debería ser se debería tratar de atender desde la particularidad, de tener un entendimiento integral de la persona a la hora de analizar una situación sexual que está sucediendo. Que entendemos que desde la experiencia que ustedes han compartido, dime Blanca. No, hola, Blanca, todo por acá, soy supervisora. Solo que yo creo que es importante también tener el contexto general, que es el trabajo con los equipos. A mí más de una vez me ha tocado presenciar que entre digamos, mito y estigmatización de los adultos mayores que ya son aceptados, algunos cuidadores, ellos hacen algunas demostraciones de cariño que pueden ser mal interpretadas por las personas mayores. Entonces, yo creo que el trabajo en equipo y de que los cuidadores, los TENS y todo el equipo en general esté atento a esto es importante porque a mí me tocó más de una vez ver cómo, digamos, acariciando, incluso dando besos en la boca a cuidadoras, no si es, entre comillas, un piquito nada más, sin pensar más allá de lo que eso provoca o significa para una persona mayor. Entonces yo creo que es súper importante visibilizar también desde todo el contexto, no solo desde la persona mayor, sino que también desde los cuidadores, de los TENS, de los profesionales, de todos los que trabajan en el NNA. Eso. Gracias Blanca por compartirnos tu apreciación. Es importante tener contraste entre las distintas miradas que hay en abordar la sexualidad, como lo que dices tú, el contraste entre no solo abordar la sexualidad de la persona, sino también desde las personas que facilitan o que apoyan este proceso de desarrollo sexual. Claro, con respecto, por ejemplo, a esto de generar instancias para que se pueda conversar con estos usuarios que necesitan como satisfacer sus necesidades sexuales, otros usuarios que no necesariamente exhiban esto como una necesidad primaria, digamos, y también con el personal de salud del mismo centro, también un poquito que todos vayan como en consonancia también en relación a cada usuario, por ejemplo, en este tipo de situaciones. Lo ideal es que precisamente el equipo tenga como una idea más o menos compartida acerca como de un usuario en particular, en relación también a escenarios como de su propia diversidad en términos sexo genérico y alguna comorbilidad con algún cuadro psiquiátrico o neurodegenerativo derechamente. Como que esa es un poco la idea, digamos, como de apuntar de que esté todo como moviéndose como más o menos en la misma dirección en relación a cada usuario específico de forma que sea lo más individualizado posible. Eso. Estas 3 sesiones que hemos tenido, de cuales esta es la finalización, es una invitación para que ustedes como equipo generen los espacios para que se pueda empezar a abordar la sexualidad, una sexualidad desmitificada, una sexualidad que vaya en contra de los estereotipos y que no sea discriminadora en funciones también de identidades de género y orientaciones sexuales, como lo hemos visto en estas 2 capacitaciones. Por tanto, a partir de ahora, ¿cómo ustedes van a abordar la sexualidad en su LEAM? Pueden escribir en la plataforma
que si como equipo han pensado en algún tipo de estrategia o si ahora se les ocurre algún tipo de estrategia para empezar a abordar esta mitificada y por desmitificar sexualidad. Para que las podamos compartir, podamos apreciarlas, podamos ver también tal vez ideas que otras personas están mencionando, que sería bueno que podamos recoger. Pueden escribirlo en la plataforma, también pueden hablar por micrófono como les sea más cómodo. Ok, acá aparece una respuesta, dice desarrollar procesos educativos con equipos LEAM. Ok, acá dice, no trabajo en LEAM, pero creo que debiera primar el respeto y el tino para tratar a las personas mayores respetando sus derechos. ¿Que hay alguien más que quisiera compartir algo que ha imaginado a partir de estas sesiones que hemos tenido, de las experiencias de conversar o las misiones que tuvimos cuando las abordaron? Acá dice, se aborda desde un enfoque de respeto, trabajando los prejuicios y estereotipos, capacitando, abordando los casos de manera personalizada. Incorporar el abordaje de la sexualidad de personas mayores como parte de la gestión del cuidado en LEAM, como una dimensión inherente del ser humano. Okay. Creo que hay como un objetivo en común y eso es bastante positivo, que es de comprender la sexualidad como una característica que se desarrolla a lo largo de la vida de las personas y que por lo tanto se deben implementar estrategias educativas diferentes, atendiendo la diversidad de características de cada persona. Acá agregaron una que es implementar protocolos de actualización frente a la temática. Okay. Vamos a dar unas recomendaciones en función de lo que hemos visto en estas dos sesiones. Estas recomendaciones fueron trabajadas por el equipo de LEAM. La primera recomendación es que se reconozca, que ya se estaba estableciendo en la lámina anterior, que la sexualidad nos acompaña durante toda la vida y que varía y que es diferente y que no porque una persona cambie corporalmente o cognitivamente significa que su sexualidad deja de existir. El coito no es el protagonismo de la sexualidad se va a manifestar de distintas maneras y extendemos la invitación a que sea percibida así, a poder identificar de qué manera se sigue expresando la sexualidad, también desmitificarla las mismas personas. A veces por cultura se suele reproducir este lenguaje de no, eso a mí ya no me pasa, yo ya no tengo sexualidad, porque hay una noción general promovida de que la sexualidad está relacionada con el coito. Entonces, cuando una persona ya no tiene ese tipo de actividad sexual,
inmediatamente la respuesta es esa, pero tenemos que tratar de abrir la lectura para que las personas puedan sentir el placer y el desarrollo de sus necesidades sexuales en la experiencia que ya están viviendo, que tal vez no son conscientes que es su manera de estar desarrollando sexualidad. Desmitificar la sexualidad de las personas mayores, relacionado a lo que mencionamos recién, evaluar las alteraciones cognitivas para evitar situaciones dañinas. ¿Okay? Cuando hablábamos de todas estas situaciones cognitivas que podrían generar algún tipo de daño, tanto en el entorno como en el usuario mismo, es importante observarlas, darles el seguimiento, analizar de qué manera se están manifestando y no presumir de antemano que una situación está siendo dañina para una persona. ¿Okay? Hay que leer también los lenguajes corporales de las personas, si la persona se ve cómoda, si se ve con agrado en algo, no porque tenga algún tipo de situación cognitiva diferente, significa que va a estar teniendo una situación dañina para sí. Okay, tenemos que tener como respeto y no asumir de antemano que una persona con situaciones cognitivas distintas está en una situación dañina cuando sucede algún tipo de situación sexual. Entregar orientación sobre la educación integral, consentimiento, importancia del placer y prevención de las infecciones de transmisión sexual. Okay, es muy relevante también que incluyamos eso en nuestro proceso de educación sexual dentro de los LEAM. Las otras recomendaciones son que si no existe ningún tipo de alteración cognitiva ni física, propiciar el espacio y el encuentro sexual y observar conductas posteriores, ¿okay? Con distancia, con prudencia, leer de qué manera esta persona reacciona, si se toma, no sé, tal medida de que se va a generar un cuarto para esto o que se va a generar la instancia para que visite a alguien, etcétera. Observar con la distancia sin intrometernos en la vida de las personas, pero sí poder ir comprendiendo, ok, se le ve alegre al volver de acá, comenta que quiere volver a ir. Cuando las personas comentan situaciones, las dialogan, las verbalizan y no vemos que hay un sentimiento negativo respecto a la manera en cómo está verbalizando esa situación, no tenemos por qué comprender que es una situación que le está generando problemas. ¿Okay? Y se sugiere incluir en la ficha geriátrica preguntas orientadas a las necesidades sexuales para que el equipo tenga mayor conocimiento y pueda atenderlas de una manera integral, colaborativa y como equipo que son ustedes de trabajo. Finalmente, vamos a ver un video sobre la vejez homosexual en Colombia, sobre una agrupación que trabaja con personas LGBTIQ+, de tercera edad y que tal vez nos pueda entregar algunas observaciones, algunos desafíos para ir cerrando este bloque de 3 sesiones sobre diversidad sexual y de género en los LEAM. La generación del silencio es la generación de personas homosexuales que tuvo que vivir los cambios generacionales, las fuertes vulneraciones a los derechos humanos de las personas LGBT y el aumento de los prejuicios sobre la diversidad sexual. Aunque en su momento muchas mujeres y hombres decidieron declarar públicamente su homosexualidad, hoy siguen existiendo muchos casos de personas mayores que no han llegado a decirlo, porque siguen con el miedo al rechazo y a las discriminaciones. La gente es tan vieja como la vean, pero la vejez más difícil de llevar es la que yo no soy capaz de soportar.
Llegar a la vejez suele ser un proceso difícil. Pero, ¿qué sucede cuando quien se enfrenta a la vejez es una persona homosexual? La tercera edad requiere de servicios especiales que no siempre se satisfacen adecuadamente, principalmente por el miedo a comunicar su orientación sexual. Las personas mayores en general no son ni lesbianas ni homosexuales. En su lenguaje eso no existe. Ellos son así, son raros. Entonces, si tú le preguntas a alguien que tiene 65 años, ¿tú eres gay? Probablemente el otro dice, ¿y esto qué es? Porque eso es un concepto más contemporáneo. Entonces, al pensar en personas mayores, tenemos que pensar en esas vivencias de su tiempo, en que ser homosexual era delito, en que la genitalidad, en los afectos se vivían de manera clandestina, en que había mucha violencia intrafamiliar, en que no éramos sujetos con derechos. Los ancianos homosexuales sufren una doble discriminación. Una por ser gays y otra por ser viejos. No envejece igual una persona homosexual soltera, sin hijos y distanciada de la familia. Esta persona se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad, en una sociedad mayoritariamente homófoba y con un Estado que no garantiza los derechos de las minorías. Bogotá hizo una investigación sobre personas mayores que no investigó a las personas mayores porque las buscó en un centro LGBT. Y para llegar ahí hay que tener una construcción identitaria. Entonces es importante que nosotros pensemos que estas personas no llegan a los procesos, la política no les alcanza, porque la política tampoco les conoce. Yo me siento muy joven, hago cosas que muchos jóvenes no harían, pero no todos podemos vivir con esa libertad. Y las personas mayores que no tienen esos espacios de libertad necesariamente se aíslan. En abril de 2011, el psicólogo Juan Daniel Castro fundó el grupo Diversidad Senior Colombia, una organización que ha identificado las necesidades que actualmente presenta la comunidad LGBT de la tercera edad, como estudios sobre el envejecimiento y la vejez de la población LGBT, espacios y estrategias de atención psicoafectiva, planes de acción sobre el maltrato y la violencia ante la población diversa, servicios de salud con enfoque diferencial y seguridad económica mediante la garantía de oportunidades laborales en el envejecimiento. En estos tiempos, la gente cree que la información llega a través de las redes. Pero si tú tienes 65, 70 años, no tienes las destrezas. O sea, no tienes un móvil, tiene lo que la gente llama una panela, ¿no? O sea, como un aparato viejo que a veces no tiene cámara, que no tiene internet. Entonces, digamos como que tratar de llegarle a alguien en una estrategia comunicativa de ese orden, pues nunca le llegará a los clientes. Entonces, estas personas casi hay que buscarlas una a una. Vivir con la tranquilidad de mostrarse tal cual es, tener relaciones sociales, participar en grupos de personas con los mismos intereses o aficiones es fundamental para el bienestar de las personas mayores, así como proponer, crear y encontrar espacios en los que sea posible expresarse libremente y visibilizar la diversidad sexual. Muchas gracias por la participación en las 3 sesiones. No sé si a alguien ya finalmente le gustaría elaborar algún comentario, apreciación, dudas que haya tenido sobre la sesión de hoy o sobre las sesiones en general. Yo quiero hacer un comentario respecto al video. No sabía, nunca lo había visto y me pareció buena la idea que plantea en realidad respecto a que no hay una conceptualización de la diversidad en personas mayores. O sea, en el fondo es difícil cuando no hay una identidad asumida poder reivindicarla, ¿no? Como poder ese ejercicio más de lucha, de empoderarse con esta diversidad. Entonces, claro, desde ahí es difícil también acompañarse en este proceso diverso, tener redes de contención, como siento que es importante visualizar el nombre y también entender que a lo mejor los sujetos de intervención, las personas mayores con las que trabajamos, no tienen esta intervención del nombre, de conocerse como disidencia o diversidades, que al final puede ser un ejercicio reivindicatorio en este contexto. Entonces me parece interesante la idea, lo encontré, bueno, bacán. Yo, en realidad me pareció súper interesante el taller, creo que
Es muy importante abordar estos temas y yo creo que una de las sugerencias también que hacían ustedes al final, las recomendaciones, yo incluiría ahí el tema de la capacitación, porque además que uno no solo trabaja con los residentes en los LEAM, uno trabaja con los equipos, con las asistentes, y uno trabaja con los apoderados, con los familiares. Por ejemplo, en el LEAM que yo dirijo, hay nuestros residentes prácticamente todos tienen familia, entonces también uno tiene que lidiar con los familiares, con los hijos. Entonces, claramente es una tarea, no es tan solo lo que ocurre dentro de los LEAM, lo que ocurre dentro de los LEAM es una parte, pero está todo esto cruzado por la familia. Imagínense como la mamá, una mamá como con 3 hijos, el nivel de machismo ahí, pero es galopante, o sea, el patriarcado así, en su máxima expresión. Entonces, claramente, yo creo que este tema es un tema integral y que tiene que ser abordado desde una perspectiva de derecho. Eso es la base, porque claramente todos los que trabajamos con adultos mayores sabemos que existe también la comunidad de mayores de cuarta edad, es una comunidad muy discriminada también, sumamente discriminada dentro de esta sociedad. Hay muchos estereotipos, muchos prejuicios respecto de las personas mayores, entonces yo creo que ellos también son un grupo que sufre esta discriminación junto con los niños y con los jóvenes también. Ya, yo he trabajado en mi vida con estos 3 actores. Y yo creo que es el tema del respeto y poner el tema de los derechos, el tema de dignidad, ponerlo en el centro de lo que es el trabajo con personas finalmente. Esto binario, hombre, mujer, no, el tema es el trabajo con las personas. Y yo creo que ahí hay que escuchar, hay que respetar, no hablar tanto, sino que escuchar, ver, observar, y que nosotros estamos para mejorar la calidad de vida de las personas que están en los LEAM. Esa es nuestra misión que nos entrega el Estado. Entonces, y las instituciones también de que nosotros formamos parte, que en mi caso es una fundación privada. Yo creo que esa es la tarea, y conversar el tema, ponerlo en la mesa, y es eso, principalmente el respeto por las personas. Para mí esa es la clave del trabajo, independiente de lo que tú estés, es el respeto. Muchas gracias, les agradezco la presentación, es súper clara, los videos son súper entretenidos, la modalidad que tienen de participar en línea, eso es súper entretenido, súper moderno, me encantó. Y nada, pues, espero que sigan en el fondo haciendo presentaciones para que sigan derribando prejuicios, en el fondo haciendo que las personas seamos más libres. Finalmente eso es ser más libre, es un poquito de construir esta historia que tú tienes de vida, de que tienes que ser así, que tienes que ser de esta manera u otra, y que si no eres, estáis mal, estáis encasillados. No, la idea es que todos seamos un poco más personas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Fanny, muy lindas palabras, y también te agradezco tu participación a lo largo de las 3 sesiones en las que siempre participaste, comentaste, y vi todo el reflejo de todo lo que estás diciendo con lo relevante y importante que consideras que es. Te lo agradezco también. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún comentario, duda, pregunta? Yo creo, Tomás, perdón porque no tengo cámara otra vez, que ha sido súper valioso el trabajo desarrollado por ustedes como equipo, con nosotros. Creo que han tenido una virtud, por decirlo así, de poder incorporar o adaptar o
leer los contenidos que ustedes nos proponen en relación con la temática desde la óptica nuestra de los servicios que se brinda a las personas mayores en las residencias, con todos los desafíos que nosotros tenemos en ese ámbito también. Y creo que eso es tremendamente valioso. Yo creo que el material que se ha producido en este proceso que se ha desarrollado en las 3 jornadas, las misiones encomendadas a los ELEAM que generosamente han colaborado también con su proceso de construir respuestas, hacer preguntas, ir a mirar estos temas en lo concreto, han permitido corroborar la importancia que tiene continuar desarrollando estas temáticas, porque tenemos enormes desafíos que tienen que ver con los cambios culturales asociados a la temática y a las personas mayores en general. Por lo tanto, es tremendamente valioso el trabajo. Yo he aprendido muchísimo sobre el tema, y creo que debemos pensar para el futuro próximo, ya próximo año que es mañana, 2023, seguir desarrollando estos procesos. A lo mejor apuntar al trabajo mucho más específico con las organizaciones, con los ELEAM. Muchas veces a estas alturas del año a lo mejor tenemos pocos participantes porque las personas están también sobredemandadas de cosas al término del periodo, pero dado que los procesos de capacitación en nuestros programas y en nuestros servicios son de carácter permanente, tenemos muchas oportunidades para ir profundizando, volver a mirar. Sabemos que los cambios culturales no se producen con 3 capacitaciones, necesitamos ir a intervenir los equipos, ir a acompañar a los equipos en su proceso de trabajo, y yo creo que ustedes son un equipo muy valioso para poder unirnos en este trabajo colaborativo interinstitucional. Yo les agradezco todo, el trabajo de la Daniela, el trabajo de los equipos, de ustedes, la paciencia, todas las conversaciones entre medio para generar los espacios de capacitación, toda la producción de material. Me siento muy agradecida de su compromiso con nuestro proceso también. Así que un abrazo grande a los dos, a ustedes y a su institución también. Muchas gracias, Vanessa. Yo también le agradezco mucho. Ha sido un proceso muy lindo también para mí, de mucho aprendizaje, de replantearme otros tipos de experiencia, de replantearme también mis experiencias personales a partir de esto. Entonces, también te lo agradezco un montón, y también a la Dani, a Máximo, a la Javi, a Felipe, a todas las personas que en el transcurso han ido colaborando en este proceso. Bueno, ya para ir cerrando esta jornada, le pedimos a Máximo Caballero, encargado de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, que nos entregue unas palabras para el cierre. Palabras al cierre, ¿no? Bueno, solamente quiero agradecer, perdonen que uno ha estado entrando y saliendo, pero son épocas del año bien intensas. Yo creo que para nuestra directora nacional, Claudia Smat, este tema es muy relevante. Esta era la primera experiencia ahora, pero sabemos que tenemos que seguir avanzando en las otras residencias. Ojalá Tomás, Juan, todo el equipo móvil podamos el otro año también explorar otros espacios, quizás presenciales. Lo que está detrás de esto son los derechos humanos de las personas mayores. A no olvidarnos nunca que detrás de todo lo que hemos conversado, afectividad, sexualidad, género, diversidad, no olvidemos nunca que el hecho de cumplir años no es perder derechos. Y este desafío de que todas las residencias sean un lugar digno para las personas mayores es un desafío común, es un desafío permanente. Así que yo me sumo a las palabras de agradecimiento al equipo Senama que ha estado en todo este proceso. Y esto sigue, porque con la directora ya lo hemos conversado, esto no termina el 2022, vamos a seguir el 2023 porque creemos que es muy necesario, ¿ya? Y por último también decir, ahí al equipo móvil, agradecer que hoy día también las personas mayores sean tema. Hemos conversado en las otras sesiones de la exclusión, de la discriminación que existe, por lo tanto, esto llegó para quedarse. Los derechos de las personas mayores, los derechos de las personas de 60 y más años, hoy deben ser cada vez más una realidad. Así que muchas gracias a todo el equipo por quedarse, sobre todo a los equipos de los ELEAM que estuvieron los 3 momentos. Sabemos que partimos mucho en la primera sesión, menos la segunda, pero
De verdad que gracias y seguimos en contacto. Dale. Ya, para finalizar, aprovechamos de hacer un llamado a tener presente que las personas mayores tienen derecho a vivir en un ambiente libre de violencias y los establecimientos de larga estadía no son la excepción. Por lo tanto, el llamado es a generar espacios amigables, libres de prejuicios y respetuosos con la intimidad y privacidad de los y las residentes, entendiendo que la sexualidad es parte de la vida y no desaparece conforme vamos ganando años. Agradecemos a Tomás, a todos y a todas ustedes por su asistencia. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.